Bueno, hablemos de los primeros días de vida. Es una ventana absolutamente crítica, ¿verdad? Hoy vamos a desglosar esta explicación sobre las guías de antropometría neonatal del Ministerio de Salud Pública. Tener parámetros exactos no es solo un trámite, es, literalmente, la base de la supervivencia y el desarrollo en pediatría. Para empezar, es fundamental establecer nuestra principal fuente de autoridad clínica. Todo lo que vamos a repasar hoy sale directamente de los protocolos oficiales del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Este es el marco normativo riguroso que se utiliza para unificar criterios médicos y sobre todo para proteger la salud en esos cruciales primeros 1000 días. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Pasaremos por la clasificación del peso neonatal, la talla y longitud corporal, luego veremos los perímetros cefálico y torácico, la dinámica del peso postnatal y, finalmente, la proporcionalidad del crecimiento intrauterino. Así que vamos a ello. Empezamos con el punto número 1, la clasificación del peso neonatal y cómo nos ayuda a identificar de forma rigurosa el riesgo clínico. A ver, el peso al nacer es muchísimo más que un simple número en una báscula. Es, de hecho, el primer gran filtro que tenemos en atención médica. Si observamos las clasificaciones del MSP, el espectro es súper claro. Tenemos la macrosomía neonatal cuando el peso es igual o mayor a 4.000 gramos y luego está el rango normal que va de los 2.500 a los 3.999 gramos. Pero ojo, porque la alerta clínica salta en el momento en que bajamos de esos 2.500 gramos. Ahí ya hablamos de bajo peso al nacer, independientemente de la edad gestacional. Y la cosa se pone aún más seria. Si bajamos de 1.500 gramos es muy bajo peso y por debajo de 1.000 gramos extremadamente bajo peso. Literalmente, cada gramo cuenta en la sala de partos para activar esos protocolos de cuidados intensivos. Pasamos al punto 2, la talla y longitud corporal, midiendo desde la coronilla hasta el talón. Una vez que tenemos claro el peso, hay que mirar la longitud, que es un indicador de desarrollo tremendamente fiable. Para un recién nacido a término sano, el rango estándar en el que nos movemos suele estar entre los 47 y los 54 centímetros, y el promedio perfecto, digamos, se sitúa justo en esos 50 centímetros. Cualquier desviación de este rango nos está pidiendo a gritos una revisión más profunda. Y aquí viene un contraste clínico que es fascinante. Resulta que la longitud está validada como un indicador retrospectivo muchísimo más estable que el peso para estimar el crecimiento intrauterino y la edad gestacional. ¿Por qué? Pues porque el peso corporal puede fluctuar rapidísimo por el balance de líquidos, pero la longitud corporal marca el desarrollo óseo. No es tan susceptible a cambios bruscos, lo que la convierte en una métrica súper sólida. Avanzamos al apartado 3. Aquí nos centramos en los perímetros cefálico y torácico, que son métricas craneales totalmente esenciales. Y esto nos plantea una duda fundamental cuando hablamos de cuidados postnatales. ¿Por qué la medición del cráneo tiene que ser estrictamente obligatoria en todas y cada una de las evaluaciones? Pues la respuesta es la prevención temprana, sin más. El perímetro cefálico de un recién nacido a término tiene unos límites normales muy concretos, de 33 a 37 centímetros, con un promedio de 34. Este margen es nuestra primera línea de defensa. Es un tamizaje inicial obligatorio que nos permite detectar al instante si hay alguna alteración grave en el neurodesarrollo o en el volumen craneal. Estamos hablando de captar a tiempo cosas como una microcefalia o una hidrocefalia para poder intervenir rapidísimo. Ahora, si comparamos la cabeza con el tórax, establecemos la línea base de la proporción anatómica del bebé. El perímetro torácico suele andar entre los 30,5 y los 33 centímetros. Fisiológicamente, lo que esperamos ver en esos primeros días de vida extrauterina es que el tórax sea ligeramente más pequeño que la cabeza, concretamente de 1 a 2 centímetros por debajo. Si vemos que esa proporción se rompe, es una señal de alerta sobre posibles complicaciones genéticas o del propio desarrollo. Bien, llegamos al punto 4. Vamos a hablar de la dinámica del peso postnatal y esos cambios fisiológicos clave en la primera semana. Y para entender esta dinámica, hay un número que tenemos que grabarnos a fuego, el 10%. Esta cifra representa el límite absoluto, la pérdida fisiológica de peso máxima permitida en un recién nacido. Si la bajada supera ese 10%, saltan todas las alarmas. Es el momento en el que hay que evaluar de urgencia cómo está siendo la técnica de lactancia o comprobar el estado de hidratación del bebé. Vamos a verlo en una línea temporal para que quede clarísimo. Partimos del nacimiento, donde registramos el peso inicial. Luego, entre los días 3 y 5, es totalmente normal observar esa pérdida fisiológica de hasta el 10%. Y tiene todo el sentido del mundo. El bebé está eliminando meconio, orina, perdiendo líquidos por transpiración y adaptándose a la lactancia. Pero, y aquí viene lo importante, la fisiología dicta que entre el 7º y el 10º día de vida, el neonato tiene que haber recuperado sí o sí su peso de nacimiento. Y entramos en nuestro último bloque, el punto 5, la proporcionalidad del crecimiento intrauterino y cómo contextualizar las famosas curvas de crecimiento.
Claro, todas estas métricas estáticas y dinámicas de las que hemos hablado nos sirven de mucho si las miramos de forma aislada. Para dibujar la trayectoria real de la salud del bebé, el MSF fomenta muchísimo el uso de tablas percentilares estandarizadas, como las curvas de Fenton o las de Batalia-Lubchenco. Son herramientas indispensables para cruzar ese dato bruto del peso con la edad gestacional y darle un contexto médico real al crecimiento intrauterino. Usando estas curvas podemos clasificar a los recién nacidos de una forma súper meticulosa. Si el peso cae por debajo del percentil 10, los catalogamos como pequeños para la edad gestacional, o PEG. La gran mayoría se va a ubicar en la franja del medio, entre el percentil 10 y el 90, siendo adecuados para la edad gestacional, o AEG. Y por último, si el peso se dispara por encima del percentil 90, estaremos ante un caso de grande para la edad gestacional, o GEG. Hacer esto bien asegura que los cuidados se adapten milimétricamente al desarrollo real del bebé, y no a una cifra suelta. Y así cerramos esta explicación. Las herramientas las tenemos encima de la mesa, y el protocolo, como vemos, es súper estricto. Pero nos queda una reflexión interesantísima en el aire. Más allá de las mediciones iniciales en la sala de partos, ¿cómo podemos exprimir estas bases antropométricas para predecir y sobre todo proteger las trayectorias de salud pediátrica a largo plazo? Al final del día, ahí es donde empieza la verdadera maestría clínica. Nos vemos en la próxima.